París, 1847. La ciudad se erigía sobre la ambición, pero una pregunta silenciosa acechaba en los talleres más selectos. ¿Podría la belleza, nacida del fuego y el diamante, coronar a un imperio o solo incinerar a su creador? Veremos los hilos invisibles que conectaron un humilde taller con la cumbre del poder imperial en una época donde el estatus se tejía con oro y diamantes. Descubrirás el secreto de cómo la fascinación de una emperatriz transformó una promesa local en un emblema de la alta realeza europea. Entenderás la verdadera audacia de un apellido que, contra la corriente y el tiempo, se preparaba para forjar un imperio global con la visión de un solo hombre. Esta es la forja de una leyenda. La historia acaba de empezar. París, mediados del siglo XIX. Una ciudad de luces, de efervescencia, donde el arte y la ambición se entrelazaban en cada bulevar recién trazado. En cada ópera que encendía la noche, en cada salón donde la alta sociedad tejía sus intrigas y sus sueños. Era un mundo en plena transformación, donde la ostentación y el refinamiento no eran meros caprichos, sino declaraciones de un nuevo poder. De una élite en ascenso que buscaba la belleza más exquisita para adornar su estatus. En el corazón palpitante de esta capital mundial de lujo, en 1847, un joven visionario Louis-Francois Cartier tomó las riendas del taller de su maestro, Adolphe Picard. Ubicado estratégicamente en un enclave de la alta sociedad parisina, el nombre Cartier comenzó a circular en los círculos más exclusivos con la velocidad del rumor. Pronto, su destreza en la orfebrería y la meticulosa selección de sus gemas cautivaron a la clientela más distinguida. La propia emperatriz Eugenia de Montijo se contaría entre sus más fieles patronas, elevando a Cartier a la cúspide de la joyería imperial. La casa crecía, pero el verdadero germen de su grandeza global estaba aún por brotar. Fue su hijo, Alfred Cartier, quien en 1874 tomó el timón de la casa. No solo para mantener el rumbo de la excelencia, sino para trazar nuevas y ambiciosas rutas. Alfred expandió la visión de su padre, sentando las bases de una marca que trascendería las fronteras francesas. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Sin embargo, la tercera generación, 3 hermanos, cada uno un pilar insustituible y una fuerza de la naturaleza, transformarían Cartier. Ellos, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, convertirían la casa en la potencia global de la joyería que resplandecería en los albores de un nuevo siglo. Louis, el cerebro creativo, se quedó en París, donde su genio visionario concebía las piezas que dictarían la moda de toda una era, transformando metales y gemas en declaraciones de arte y estatus. Él fue el maestro de la estética, el arquitecto de la belleza que definía una época. Al otro lado del Atlántico, Pierre, el estratega sagaz y negociador implacable, cimentó la presencia de Cartier en el Nuevo Mundo. Su llegada a Nueva York en 1909 no fue discreta, se selló con una transacción legendaria, un collar de perlas naturales, valorado en $1 millón, a cambio de una mansión en la emblemática Quinta Avenida, que se convertiría en el santuario de la marca en América. Era una declaración audaz, una afirmación de poder en la capital del nuevo lujo. Mientras tanto, en Londres, Jack, el explorador incansable y el ojo experto, emprendía viajes épicos a las recónditas tierras de la India y el exótico Golfo Pérsico. Su misión era clara, la búsqueda febril de las gemas más raras, las perlas más singulares, los tesoros más exóticos, que adornarían las creaciones de sus hermanos y embellecerían a la realeza de Europa y los magnates de América. Estos 3 hombres, con sus talentos divergentes y su visión unificada, no solo habían construido un imperio joyero, habían tejido una red global de influencia, de arte y de ambición. Se les conocería pronto como el joyero de reyes y rey de joyeros, un título que resonaría a través de las cortes y los salones del mundo. Pero tal poder, tal reputación labrada con maestría y audacia, siempre atrae la mirada. Y con ella, la presión de mantener un legado, de innovar en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Una nueva era se alzaba, y con ella, desafíos sin precedentes aguardaban a esta dinastía que había osado soñar en oro y gemas. El fulgor del éxito, como un diamante de impecable talla, es capaz de deslumbrar, pero también de arrojar sombras inesperadas. Para Cartier, el epíteto de joyero de reyes no era un escudo impenetrable, sino un desafío constante. La primera mitad del siglo XX, que prometía una nueva era de esplendor y progreso, se tornaría en un crisol de fuego para la dinastía joyera. Las mismas ambiciones que les impulsaron a la cima, ahora los empujarían al borde del abismo. La década de 1920, un torbellino de modernidad y art deco, vio a los hermanos Cartier consolidar su imperio transatlántico. Louis, el visionario en París, impulsaba la creatividad con diseños revolucionarios como el reloj Chine con la pulsera Tutti Frutti, capturando la esencia de una sociedad que bailaba al ritmo del jazz. Pierre, en Nueva York, tejía una red de clientela influyente y expandía las fronteras comerciales con una audacia sin igual. Jack, en Londres, aseguraba la provisión de gemas exóticas, viajando a la India en busca de perlas y piedras preciosas. Su sinergia era la clave, pero también el germen de futuras fisuras.
Cada hermano era un pilar, pero su independencia geográfica y de espíritu presagiaba una dispersión. Entonces, el mundo se tambaleó. El estruendo de la Gran Depresión, iniciado en 1929, resonó con fuerza en los salones y cortes que una vez habían sido el bastión de Cartier. Las fortunas de la aristocracia y la nueva élite empresarial se desvanecieron o se contrajeron drásticamente. El lujo ostentoso de antaño se convirtió en un anacronismo. ¿Cómo podía una casa que prosperaba en el exceso sobrevivir a la austeridad? Cartier se vio obligado a pivotar, a ofrecer piezas más discretas pero no menos exquisitas, a comprender que el valor ahora residía no solo en el tamaño del diamante, sino en la maestría de su engaste. Fue una prueba de resistencia que, aunque superada, dejó cicatrices y obligó a replantear cada estrategia. El golpe más devastador, sin embargo, sería de índole familiar. En el mismo fatídico año de 1942, Louis Cartier, el genio creativo detrás de tantas innovaciones icónicas, y Jacques Cartier, el intrépido buscador de gemas, fallecieron con apenas unos meses de diferencia. Su desaparición dejó un vacío inmenso, un desgarro en el corazón de la empresa que Pierre, el último de los hermanos fundadores, se vio obligado a intentar sanar solo. La visión unificada de tres mentes brillantes que habían forjado el imperio se desvaneció con ellos. La antorcha pasó a la siguiente generación, una constelación de primos con visiones dispares y una carga insostenible sobre sus hombros. Las décadas de posguerra trajeron consigo un mundo irreconocible. Las viejas monarquías y aristocracias que habían sido el pan y la mantequilla de Cartier se habían debilitado o disuelto. La pujanza económica se trasladaba a nuevas clases sociales con gustos y expectativas diferentes. La gestión de los primos Claude, Jean-Jacques y Marion, hijos de los fundadores, se vio empañada por la falta de una dirección estratégica cohesionada, por desacuerdos internos y, en ocasiones, por decisiones empresariales erróneas. El legado, antes unificado por la sangre y la visión, comenzó a fragmentarse. La inevitable consecuencia de esta deriva fue la pérdida de control. Los desafíos financieros se acumularon, y la casa que había vestido a reyes y reinas se encontró en una posición precaria. Uno a uno, los pilares del imperio Cartier empezaron a caer. Primero, la rama de París fue vendida en 1964. Luego, la de Londres en 1974. Finalmente, la de Nueva York en 1976. Lo que una vez fue un poderoso imperio global bajo una sola familia se desmembró en entidades separadas, adquiridas por distintos intereses comerciales. Fue el punto de no retorno. La fragmentación de Cartier no fue solo una transacción comercial, fue el fin de una era, la disolución del sueño de los hermanos que habían transformado gemas y metales en arte. El nombre de Cartier seguía siendo sinónimo de lujo, pero la esencia, la unidad familiar que había sido su motor, se había perdido. Nada, para la legendaria casa, volvería a ser igual. El eco de aquella ruptura familiar resonó mucho más allá de las paredes de la Rue de la Paix. La fragmentación de Cartier no fue un simple cambio de propietario, sino una reconfiguración sísmica que alteró la arquitectura misma del lujo global. Lo que la familia había construido con pasión y visión singular, ahora se dispersaba en un mosaico de intereses comerciales, cada uno con su propia estrategia, su propia visión para el futuro del nombre legendario. Las consecuencias fueron complejas y paradójicas. A primera vista, la disolución de la unidad familiar pareció una tragedia, el fin de una era dorada donde la intuición personal y el vínculo sanguíneo dictaban cada joya, cada decisión. Sin embargo, bajo la tutela de nuevas fuerzas corporativas, la marca Cartier no se desvaneció. Por el contrario, fue despojada de las ataduras de la tradición puramente familiar, con ello, encontró una nueva forma de inmortalidad. Las distintas entidades, liberadas de las dinámicas internas de una saga familiar a menudo compleja, pudieron acceder a capitales sin precedentes. La inversión masiva en expansión global, marketing y diversificación de productos catapultó a Cartier a una esfera de influencia que quizás los hermanos originales, con todas sus virtudes, nunca habrían podido alcanzar. Se consolidó una visión corporativa que comprendió el valor incalculable de la herencia de Cartier, invirtiendo no solo en su presente, sino en la perpetuación de su propio mito. El impacto en el mundo del lujo fue profundo. Cartier, ahora un conglomerado bajo un paraguas corporativo, se convirtió en el arquetipo de la marca de lujo moderna. Una entidad global, omnipresente, que podía hablar el lenguaje de la alta joyería, la relojería de precisión y los accesorios de prestigio con una voz unificada, aunque ya no emanara de una única familia. La artesanía exquisita y el diseño icónico se mantuvieron, no por la mano directa de un Cartier, sino por la lealtad de equipos dedicados y la preservación estratégica de un legado cultural. Para la sociedad, Cartier se transformó en un símbolo aún más universal de sofisticación y estatus. De ser un proveedor de la realeza y la aristocracia, evolucionó para satisfacer las aspiraciones de una élite global emergente, democratizando su lujo sin comprometer su exclusividad. La fragmentación inicial, irónicamente, se convirtió en el catalizador para una expansión sin límites, permitiendo que el nombre Cartier adornara aún más muñecas, cuellos y dedos en todos los continentes. El sueño de los hermanos, esa visión singular de un imperio familiar, se había disuelto, sí.
pero de sus cenizas, y gracias a la pragmática visión empresarial de sus sucesores, emergió algo nuevo, una entidad global formidable, una leyenda corporativa que trascendió la sangre y el tiempo. Cartier no murió, mutó. La casa joyera, en su esencia, dejó de ser la prolongación de un apellido para convertirse en una idea, una institución, una fuerza imparable en el universo del lujo. Y así, la historia de Cartier se convierte en un espejo fascinante de la propia evolución del comercio y la ambición humana. Nos enseña que, a veces, para que un legado sobreviva a la corriente implacable del tiempo, debe estar dispuesto a soltar las manos que lo crearon. Para transformarse y, en esa metamorfosis, alcanzar una forma de inmortalidad que sus fundadores, en su momento, ni siquiera pudieron imaginar. La historia de la familia Cartier llegó a su fin, la leyenda de la marca Cartier, simplemente, encontró nuevas alas. Su brillo, tan intenso como siempre, continúa iluminando el camino del lujo, un testimonio de que incluso los lazos más fuertes pueden romperse, solo para que algo aún más grande resurja de los fragmentos. Y, en esa metamorfosis, alcanzar una forma de inmortalidad que sus fundadores, en su momento, ni siquiera pudieron imaginar. La historia de la familia Cartier llegó a su fin, la leyenda de la marca Cartier, simplemente, encontró nuevas alas. Su brillo, tan intenso como siempre, continúa iluminando el camino del lujo, un testimonio de que incluso los lazos más fuertes pueden romperse, solo para que algo aún más grande resurja de los fragmentos. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.